si te dijera que todo lo que deseas ya existe, esperándote? ¿Que hay una razón oculta por la que no llega a ti? Hoy conocerás la historia de alguien que descifró este misterio. David caminaba por las calles de la ciudad, con los bolsillos vacíos y el corazón cargado de dudas. Las deudas lo perseguían como sombras insistentes, recordándole cada día su fracaso. Miraba a las personas exitosas pasar a su lado y se preguntaba qué secreto poseían que él desconocía. ¿Por qué algunos parecían atraer la abundancia sin esfuerzo mientras él apenas podía mantenerse a flote? Durante años, había intentado todo. Trabajaba incansablemente, estudiaba, se esforzaba más que nadie a su alrededor. Pero algo invisible bloqueaba su progreso, como una pared transparente que no podía ver pero que chocaba contra ella una y otra vez. La frustración comenzaba a convertirse en desesperación. Hasta que un día, todo cambió. Fue en una conversación casual cuando escuchó por primera vez sobre leyes que gobernaban el universo de formas que nunca había imaginado. No leyes físicas como la gravedad, sino leyes espirituales que determinaban la capacidad de cada persona para recibir lo que deseaba. La idea lo intrigó profundamente. David comenzó a investigar con voracidad. Descubrió antiguos textos que hablaban de algo fascinante: el concepto del recipiente espiritual. Imaginó una bombilla de 60 vatios. Esa bombilla jamás podría contener más energía de la que estaba diseñada para soportar. Del mismo modo, su alma era un recipiente con una capacidad específica. Y ahí estaba el problema que nunca había considerado. No se trataba de conseguir más cosas o de trabajar más duro. El verdadero trabajo era expandir su recipiente interno para poder contener la energía de lo que anhelaba. Esta revelación lo dejó sin aliento. Había estado enfocándose en el objetivo equivocado todo este tiempo. Comenzó a analizar su vida con brutal honestidad. ¿Qué estaba reduciendo su recipiente? ¿Qué lo mantenía pequeño e incapaz de recibir? Las respuestas llegaron como relámpagos incómodos que iluminaban rincones oscuros de su mente que prefería ignorar. Primero, descubrió sus creencias limitantes. En lo profundo de su ser había una voz que susurraba que las personas muy exitosas eran de alguna manera malas, que la riqueza corrompía, que más dinero significaba más problemas. Había trabajado con personas adineradas y había visto sus disfunciones, y sin darse cuenta, había creado una asociación tóxica. Su mente subconsciente pisaba el freno cada vez que se acercaba al éxito, saboteándolo para protegerlo de convertirse en alguien que despreciaba. Era como conducir con el freno de mano puesto mientras aceleraba a fondo. No importaba cuánto esfuerzo pusiera, su propia mente lo detenía. David recordó a otros que habían enfrentado bloqueos similares. Conoció a un empresario que siempre llegaba a 10 millones en ingresos, y entonces, misteriosamente, todo se desmoronaba. Demandas, empleados que renunciaban, problemas gubernamentales. Siempre algo. El patrón se repetía con precisión matemática porque su mente inconsciente había establecido ese límite como seguro. También recordó a una mujer brillante cuyo negocio se estancó en 5 millones. Ella decía querer crecer, pero odiaba lidiar con empleados. Más crecimiento significaba más personal, y su mente rechazaba eso con cada fibra de su ser. Conscientemente empujaba hacia adelante. Subconscientemente construía muros. David enfrentó sus propias contradicciones. Creó un mantra que repetía constantemente, incluso cuando sonaba falso al principio. Todo es posible. La abundancia no tiene límites. Puedo tener riqueza, salud, amor, familia hermosa. No hay contradicción. Todo puede coexistir en armonía perfecta. Al principio, se sintió ridículo hablándose así, pero persistió. Día tras día, repitiendo hasta que las palabras comenzaron a filtrarse en las capas más profundas de su ser. El segundo descubrimiento fue aún más doloroso, la culpa y la vergüenza que arrastraba como cadenas invisibles. Cada error del pasado que no había perdonado, cada momento de debilidad que recordaba con desdén, cada vez que se juzgaba con dureza, estaba inyectando energía negativa en su recipiente constantemente. David comprendió algo revolucionario.
El error en sí solo creaba un momento de negatividad, pero la culpa que arrastraba después creaba negatividad infinita, segundo tras segundo, hora tras hora. Era 1.000.000 de veces más destructiva que el error original. La verdadera prueba no era el error, sino lo que hacía con él después. ¿Se castigaba eternamente o se permitía ser humano, aprender y seguir adelante? Decidió quitarse la presión de la perfección. Se permitió ser él mismo, con todas sus fallas y fortalezas. La liberación fue inmediata, aunque desconcertante para quienes esperaban que fuera siempre de cierta manera. El tercer bloqueo era su reactividad. David notó un patrón inquietante. Justo antes de alcanzar algo importante, siempre surgía una tentación que lo desviaba del camino. Una oportunidad que parecía buena pero que en realidad alimentaba su carencia temporal. Una distracción brillante que lo alejaba de su verdadero objetivo. Aprendió que la reactividad era cualquier acción motivada por el miedo o la necesidad inmediata. Era tomar energía en lugar de darla, y cada vez que reaccionaba así, su recipiente se encogía. Recordó su terror a hablar en público. Las palmas sudorosas, el corazón acelerado, la voz temblorosa. Un mentor le reveló el secreto. Tenía miedo porque intentaba tomar algo de la audiencia. Su aprobación, su admiración, su validación. Estaba mendigando energía. ¿Qué pasaría si cambiaba completamente su intención? ¿Y si subiera al escenario solo para dar, como si fuera a regalar $10.000 a cada persona presente? El miedo desapareció instantáneamente cuando hizo ese cambio interno, porque al dar, se convertía en un canal de abundancia, no en alguien necesitado. David aprendió de un gran actor que leía sus guiones 300 veces antes de filmar. No para memorizar mecánicamente, sino para que las palabras se grabaran en su alma. Así podía ser un canal puro durante la actuación, fluyendo sin esfuerzo. El trabajo duro se hacía en privado para poder ser generoso en público. Con estos descubrimientos, David comenzó a reconstruirse. Cambió su entorno deliberadamente. Buscó personas que ya habían logrado lo que él deseaba y les ofreció su servicio. No para tomar de ellos, sino para aprender de su vibración, de su forma de pensar, de sus sistemas de creencias. Si quería prosperar, necesitaba estar cerca de quienes no tenían creencias limitantes sobre el dinero. Personas que pensaban en términos de crecimiento exponencial, no lineal. Que veían posibilidades donde otros veían límites. Pero el cambio más profundo vino cuando aprendió sobre la certeza más allá de la lógica. David enfrentó una prueba devastadora, un fraude bancario que le costó más de $1.000.000. Su ego quería explotar en furia. Su mente lógica gritaba que era una injusticia. Sin embargo, eligió algo radical. Bailó. Literalmente bailó, y agradeció. «Esto es increíble», dijo en voz alta, desafiando toda lógica. «Me encanta este fraude bancario, gracias». No recuperó ese dinero, pero 2 meses después, un video viral generó 10 millones en ingresos. La energía que invirtió en mantener la certeza de que todo era perfecto, incluso lo aparentemente terrible, expandió su recipiente a niveles que nunca había imaginado. David comprendió que el dolor no era su enemigo, sino su maestro más efectivo. El sufrimiento era el disyuntor que rompía sus patrones antiguos y lo forzaba a evolucionar. Cuando estaba en su punto más bajo, viendo toda su negatividad expuesta, era en realidad el momento de mayor limpieza. Su recipiente se vaciaba de lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. Aprendió también el poder transformador del servicio. Cuando estaba hundido en la oscuridad, la forma más rápida de salir era preguntarse, ¿cómo puedo ayudar a alguien ahora mismo? Un simple acto de amabilidad, una sonrisa genuina, un momento de inspiración compartida. Al convertirse en luz para otros, se convertía en luz para sí mismo. David comenzó a tratar cada interacción como una oportunidad de dar. No para ganar algo a cambio, sino porque dar era su naturaleza verdadera, cuando su recipiente estaba expandido. Descubrió el poder de la oración no como súplica sino como tecnología espiritual. No pedía para estar más cómodo, sino para transformar su frecuencia interna. Cada palabra elevaba su vibración, permitiendo que más energía fluyera hacia él. También aprendió el poder del silencio.
Las quejas, los chismes, las mentiras, cada palabra negativa creaba fuerzas invisibles que bloqueaban su progreso. Guardó silencio sobre sus proyectos durante los primeros meses, protegiéndolos de la envidia y las opiniones ajenas que podían contaminar energéticamente sus creaciones. Los años pasaron, y David se transformó completamente. De estar hundido en deudas, pasó a una abundancia extraordinaria. Pero más importante que el dinero era la transformación interna. Su recipiente se había expandido de maneras que nunca creyó posibles. Comprendió verdades fundamentales que cambiarían su vida para siempre. El éxito no requería sufrimiento. Esa era una creencia falsa que creaba exactamente ese destino. La riqueza no era mala. Era simplemente energía neutra que tomaba el color de quien la poseía. Entendió que su alma había elegido cada desafío antes de nacer. No para castigarse, sino para tener oportunidades de transformación. Cada obstáculo era un regalo disfrazado, una oportunidad de convertirse en creador de su realidad. David aprendió que cualquier cosa de la que dependiera eventualmente lo abandonaría para enseñarle autosuficiencia espiritual. Pero una vez que alcanzaba la certeza de que estaría bien sin importar qué, el universo le daba abundantemente porque ya no lo controlaba. En sus relaciones, descubrió que un alma gemela no era un cuerpo específico, sino una conexión del alma. Con suficiente trabajo espiritual, podía transformar cualquier relación, porque él mismo se transformaba. No tenía que buscar afuera lo que podía crear desde dentro. Aprendió a no juzgar a nadie. Cada persona tenía una historia compleja, un dolor oculto, una corrección del alma que cumplir. Si estuviera en sus zapatos exactos, con su historia y su carga, probablemente haría lo mismo. El juicio solo encogía su recipiente. La compasión lo expandía. Hoy, David camina por las mismas calles donde una vez se sintió perdido. Pero todo es diferente. No porque las calles hayan cambiado, sino porque él cambió. Su presencia eleva a quienes lo rodean. Su energía sana. Su vibración inspira. Ha descubierto que la grandeza no es lo que logras, sino quién te conviertes. Es la capacidad de bendecir a otros simplemente con tu presencia. De crear milagros con tu frecuencia elevada. De ser un canal para algo mucho más grande que tú mismo. Y cada día, vive 3 verdades fundamentales que han transformado su existencia. Todo es bueno, incluso cuando parece terrible. Especialmente, cuando parece terrible. Porque todo viene de una fuente infinitamente benevolente, con un plan más grande de lo que podemos imaginar. Nadie debe ser juzgado. Cada persona hace lo mejor que puede con los recursos, la historia y la conciencia que posee en ese momento. El universo desea darte todo, de manera ilimitada y abundante. Como el amor de un padre por su hijo, multiplicado por millones. Lo mereces. Está garantizado. Solo es cuestión de expandir tu recipiente para recibirlo. David ha aprendido que la vida no tiene que ser una lucha constante. El sufrimiento no es un requisito para el éxito. La oscuridad es temporal. Un vehículo hacia algo grandioso que aún no podemos ver. Cada desafío es una invitación a expandirse. Cada dolor es una oportunidad de limpieza. Cada momento es una elección, encogerse en el miedo o expandirse en el amor. Y él elige una y otra vez ser luz. Porque finalmente comprendió el secreto más grande de todos. Las bendiciones que busca no están lejos. Ya existen. Siempre han existido. Solo estaban esperando que él se convirtiera en el recipiente perfecto para contenerlas. Y ahora lo es. Historias como esta merecen ser contadas. Si quieres que más personas las escuchen, apóyame con tu suscripción. Y hagamos una comunidad, todos juntos.